Los viejos soldados es el filme más reciente, el trabajo cinematográfico más reciente de Jorge Sanguinés, uno de los cineastas más destacados del continente latinoamericano, pero específicamente uno de los más importantes en Bolivia, precisamente porque marcó un antes y un después para el cine nacional. El estreno se realizó en realidad ayer, la premier nacional. Sin embargo, desde esta jornada ya puede verse el filme en todos los cines del país. El destacado maestro de cine fue ayer además condecorado por el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Acá le contamos con el Cóndor de los Andes, la máxima distinción que otorga la nación a ciudadanos ilustres. Y Los viejos soldados es una película que aborda como tema central el desencuentro de la sociedad boliviana, de ese modo de ver la ciudad y los campos, del mestizaje de la población, de las cosmovisiones. Una película que busca generar reflexiones sobre estos temas a partir de una historia que involucra a un joven burgués y a un originario aymara. Sobre esta propuesta cinematográfica conversamos con nuestro invitado hoy. Es uno de los actores, Cristian Mercado nos acompaña, uno de sus protagonistas. Además de ser un reconocido actor de cine y teatro boliviano, también se desempeña como director de teatro. Ha participado en varias producciones en Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y España. Y en 2015 obtuvo el premio Maya Mejor Actor del Año. En Los viejos soldados interpreta a Guillermo. Ese es el personaje desde el cual hoy se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida a Cris. Gracias por estar acá, Cristian. Qué bueno verte de lejos. Buenas noches, Saraí. Buenas noches a todos. Muy contento de que hoy se estrena finalmente Los viejos soldados, la nueva película de Jorge Sanguinés. Cuando te Entonces, escribí, nada, pues cuando te escribí, te comenté sobre esta entrevista, me decías, me parece muy bien que sea el jueves porque el miércoles la voy a poder ver en la premier y ya voy a saber qué tal es la peli. ¿Cómo un actor, en tu caso, con tanta experiencia, se enfrenta a una película de manera crítica, tomando en cuenta el trabajo de Jorge Sanguinés y las posibilidades que has tenido de trabajar con él en varias ocasiones? bueno, totalmente, no voy a negar, me imagino tengo una mirada más subjetiva y miro con mucho cariño porque conozco a Jorge de hace muchísimos años, ¿no? La verdad, es una persona con la que me llama y yo acepto antes de leer el guión, ¿no? A mí me pasó cuando estaba en colegio, vi como la primera película de Jorge Sanginés, La Nación Clandestina, y puedo decir que realmente es una película que me movió, me ha sacudido el piso, me abrió, me voló la cabeza, ¿no? Entonces, es una persona que admiro muchísimo y a quien le tengo muchísimo cariño. Entonces yo miro la película con... Ayer la he visto por primera vez, he esperado a verla en la pantalla grande y ha sido muy emotivo, ¿no? Aparte de que acababan de darle el Cóndor de los Andes, un reconocimiento, el más importante que hay en este país. Entonces ha sido una fiesta muy, muy linda, muy conmovedora. Qué bien que nos los cuenta desde esa mirada humana. Vamos a entrar de lleno en el tema para que nos cuentes un poquito de qué va esta película. Antes de hacerlo, quiero mostrarle al público unos primeros segundos del tráiler para que así sepan de qué estamos hablando. Veamos. Cuídate, muchacho, cuídate. ¡Tropa! ¡Atención! ¡Ir! La guerra entre Bolivia y el Paraguay es algo que nunca debió suceder.
Acá está una primera parte, un pantallazo de lo que es esta película. Cristian, quiero preguntarte cómo ha sido el trabajo. Sabemos que desde el ámbito de la actuación siempre es un gran trabajo, es un gran tratamiento el que haces, pero me gustaría conocer tu opinión en relación con la temática. Sabemos que el cine de Jorge Sanginés se caracteriza precisamente por el tema histórico y ese modo quizás de reflexión desde una perspectiva, desde un contexto de época, pero me gustaría saber tu mirada como actor contemporáneo y que de alguna manera también siempre con estos personajes regresas en el tiempo, regresas a otro momento histórico de Bolivia y del continente, porque también se relaciona con lo que sucedió en otros países. ¿Cómo lo ves? Bueno, como dices, el cine de Jorge Sanginés es principalmente político, ¿no? Es un cine de compromiso social, pero creo que esta película en particular es la película más personal de toda su cinematografía. Es una historia de amor, ¿no? De la forma de amor más perdurable que hay, que es la amistad. Y es una historia que empieza en la Guerra del Chaco, un episodio terrible que vivió Bolivia en los años 30, una guerra con Paraguay, que propició el encuentro de bolivianos de muchas regiones que no tenían contacto alguno hasta ese momento. Entonces es la historia de Guillermo, mi personaje, que se encuentra con Sebastián, mi personaje es un hombre de Sucre, de la ciudad, y se encuentra con Sebastián, que es un hombre del campo, del altiplano, y este encuentro, que es lo que propone la película, que es posible encontrarnos entre los bolivianos, hace que dé un giro total en la vida de ambos. Y es una amistad que transcurre toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos que vive Bolivia, la película es más vigente y pertinente que nunca, ¿no? Propicia el encuentro en un momento de muchísimo desencuentro en nuestro país, ¿no? Cristian, algunos críticos consideran que a estas alturas seguir aludiendo desde la perspectiva histórica a estos temas puede como que seguir recordándonos que somos una sociedad que venimos de una cultura colonial. Quiero tu opinión en este sentido. Evidentemente se reconoce el gran trabajo de Jorge Sanginés, lo que es además fundamental para el continente cinematográficamente hablando, culturalmente hablando. Sin embargo, también es importante encontrarnos con estas propuestas cinematográficas desde una mirada crítica constructiva. Entonces, en esa medida me gustaría saber tu opinión. ¿Tiene que ver necesariamente con recordarnos de dónde venimos y cómo fue el tratamiento inicialmente? ¿O también se puede interpretar desde un punto de partida para ver el futuro de un modo distinto? Creo que totalmente, ¿no? O sea, realmente, finalmente es una película donde Jorge Sanginés sigue sobre los mismos temas, ¿no? Mirar el pasado para ir hacia adelante, y es una mirada crítica a nosotros, un país profundamente racista, creo yo, donde hay un montón de heridas y de prejuicios que no han cambiado mucho desde la colonia, pasando por la República hasta hoy que somos el Estado plurinacional, ¿no? Yo creo que es importante seguir poniendo estos temas sobre la mesa y seguir haciendo que la gente se reconozca, que vea lo bueno para forjar una identidad y que vea también el lado oscuro que todavía persiste y vive en nuestra sociedad. Entonces yo creo en eso es muy, muy consciente Jorge Sanginés, ¿no? No es que sigue dando vueltas en el mismo lugar. Como anécdota te cuento, filmamos el 2019 y el 2020, un año cuando después de la pandemia, me llama y me dice, vamos a filmar de nuevo la última escena porque he decidido reescribir la película, el final. Y yo creo que eso es a razón de todos los acontecimientos políticos terribles que hemos vivido el año 2020, él decidió realmente dar un giro al final, ¿no? Al principio me parecía impensable, pero cuando me contó, no voy a spoilear la película, realmente es una persona muy lúcida y muy conectada con todo lo que sucede hoy en día, ¿no? Agradezco, Para mí es eso. Cristian.
Te agradezco muchísimo, Cristian, que me cuentes esta anécdota porque muestra también, como bien dices, ese proceso de reactualización que desde su perspectiva cinematográfica lleva adelante con cada uno de sus trabajos. Un reto sin duda alguna para ti, no te lo voy a preguntar porque evidentemente lo sabemos, trabajar con Jorge Sanginés debe ser un gran reto. Sin embargo, me gustaría que puedas resumirme con una palabra esta película para aquellas personas que se encontrarán de alguna manera con ella. ¿Cómo la resumirías? ¿Qué significan Los Viejos Soldados para ti desde la perspectiva actoral? Desde la perspectiva actoral, por ejemplo, no sé si con una palabra es posible. Para mí yo me pongo la camiseta y es una persona con la que me lanzo a donde sea, con Jorge, ¿no? Es una historia de amor, como te decía, es una película que tiene ternura, que es conmovedora. Y por otro lado, bueno, desafío actoral, obviamente, ¿no? Con Jorge conversamos mucho y, y hasta llegamos a discutir, pero hay un diálogo constructivo, creo yo, ¿no? Realmente para llegar a lo que él quiere. Gracias, Cristian, por estar con nosotros acá. Es una entrevista que se convierte en prácticamente en un primer paso para que el público pueda acercarse a esta película. Sabemos que nos siguen muchísimo desde Bolivia, así que desde acá les invitamos y ojalá prontamente pueda verse fuera del país, también en el continente latinoamericano. Un gran saludo, abrazo hasta La Paz. Parece que está fría porque te veo bien abrigado. Muchas gracias. Sí, un abrazo, Saraí, un saludo a toda la gente. Te agradezco, hasta la próxima. Los Viejos Soldados, la última producción cinematográfica de Jorge Sanginés, que hoy se estrena en todos los cines del país boliviano, de Bolivia, y por supuesto nosotros acá pues deseosos de verla prontamente y desde acá ya le damos todos los datos. Cerramos nuestra edición central.